Hola, en esta ocasión hablaremos de las teorías del lenguaje de Jean Piaget. Jean Piaget identificaba el lenguaje como una construcción que se iba dando poco a poco. Una característica del lenguaje es que ubicaba dos fases, por así decirlo, que eran la etapa del lenguaje egocéntrico y la etapa del lenguaje colectivo o socializado más bien. El egocéntrico es aquel que se centra en el propio desarrollo del niño o del sujeto, y el socializado en la interacción con los demás. El egocéntrico es hasta los 7 años y el socializado de los 7 a los 8 años. En el egocéntrico, el niño no se ocupa ni le preocupa saber a quién le habla, ni siquiera si es escuchado. Y ubicamos tres conceptos importantes: la ecolalia, el monólogo y el monólogo colectivo. En la ecolalia es aquella en la que el niño simplemente emite sonidos, no tiene significado, simplemente ejercita su lenguaje, o ejercita más bien la repetición de sonidos. El monólogo ya empieza a hablar para sí. La palabra ya tiene un esbozo de significado y está más ligada a las acciones. Y hay dos conceptos importantes que surgen acá: la fabulación y el lenguaje mágico. La fabulación es cuando se emite una palabra para producir una acción, como cuando está el niño pegando al piso y dice pego, y está pegando al piso, ¿no? Con su mano o con su manita. Puede agarrar cosas y decir agarro, o cuando ocurre alguna acción después de decir una palabra. Y finalmente el concepto del lenguaje mágico es primero decir algo que voy a hacer, ¿no? Finalmente el monólogo colectivo es aquella en la que asocia a otro su acción o pensamiento sin preocuparse si es comprendido, es decir, lo que él piensa que los otros lo están pensando, o lo que él siente o está pasando sugiere o supone que los demás lo están haciendo, ¿no? En esta parte ya empieza a hablar consigo mismo, pero suponiendo que tiene un significado igual para otra persona o para el otro interlocutor. Independientemente de la conformación de este lenguaje egocéntrico, se está conformando poco a poco ya lo que es la base para el lenguaje socializado. En el lenguaje socializado que se desarrolla entre los 7 y los 8 años, ya la información, hay 4 características en la que primero la información ya es más adaptada, ya implica que procura que el lenguaje intervenga o influya en la respuesta de otra persona, ¿no? O en la propia suya. También hay un inicio de crítica y de burla hacia los demás en cuanto a sus acciones, es decir, puede diferenciar su acción de la de los demás y puede además hacer un juicio de valor al respecto. También empiezan a haber órdenes, ruegos y amenazas, es decir, por la necesidad o por la experimentación de influir en las acciones de los demás con su lenguaje, se empieza a ver este rasgo de órdenes, ruegos y amenazas, así como también las preguntas y las respuestas. La pregunta clásica de ¿qué cosa es esto? O por los famosos porqués se empiezan a dar cuando surgen los esbozos del lenguaje socializado, ¿no? Aquellas preguntas que requieren respuesta y aquellas respuestas que resultan de una pregunta. Eso es todo por hoy.